Persia. La intrigante Persia. A lo largo de la historia han existido numerosos reyes y personalidades de gran poder que daban muestras de ciertas excentricidades. Lo cierto es que tales personajes, cuanto más poder tenían, mayores locuras hacían. O era peor su comportamiento. Ciro II el Grande fue un rey de Persia bastante importante. Reinó aproximadamente desde el año 559 antes del Mesías hasta el 530. Se le considera el fundador del imperio persa aqueménida. Sus grandes conquistas lo han ensalzado en la historia antigua. Conquistas como Media, Lidia y Babilonia, entre otras. Y es que gracias a Ciro se creó el mayor imperio conocido hasta esos días, permaneciendo vivo durante más de 200 años hasta la llegada de Alejandro Magno. Iniciamos nosotros este resumen pequeño de Persia, porque estamos precisamente en la época de Esther. Y es aquí, en Persia, en el dominio persa, actual Irán, donde se desarrolla esta escena, esta obra de la reina Esther, donde da paso a lo que hoy conocemos como Purim. Hay muchas preguntas acerca de esta situación de Purim, pero vamos a hacer un breve recorrido y ver lo anterior a Purim. ¿Por qué se da Purim? ¿A qué se debe Purim? Vemos ahora Purim y decimos que el Creador nos salvó, que el Creador vino con grande victoria y que nos dio el triunfo. Vamos a ver. Entonces, Purim. Víctima o culpable. Víctima o culpable. Se podría decir que ahora Purim en aquel tiempo fue un pueblo esclavizado, humillado, y que lo llevaron al exilio, pero en pocas ocasiones se dice por qué, y siempre hay un motivo, una razón detrás de todo eso. ¿Por qué se fue cautivo o por qué llevaron cautivo al pueblo de Israel en aquella etapa? Pero vamos a ver primeramente una cita. Es interesante lo que nos deja ver aquí la escritura. Y aquí tenemos Purim, víctima o culpable. ¿Por qué hacemos esto? Porque todo tiene una base. Y nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, del 16 al 18, Yahweh le dijo a Moshe, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Elohei en medio de mí, y yo ciertamente ocultaré mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y es que esconderé mi rostro de ellos es precisamente Ishtar o Esther. Y es necesario entender esto. Pero para entender un poco más, vamos a ver un poquito la cronología, por usar ese término de cronología. Cronos es tiempo. Vamos a ver ahí el tiempo, los sucesos. Y vamos a comenzar en el 2449, teniendo en cuenta que estamos siguiendo el calendario hebreo. Ahora, actualmente estamos en el 5781. Regresémonos en el 2449, en la época de la inauguración del Mishkan. En el 2449
el 1 de Aviv, se inaugura el Mishkan. Después de 6 meses de su preparación, de su entrenamiento de los levitas, por fin se inaugura el Mishkan. Ese Mishkan, atravesó el desierto 40 años. Y por fin, en el 2488, llegan a Canaán. Finalmente cruzan. Situaciones en el desierto que pasaron, pero finalmente cruzan en el 2488, 40 años deambulando en el desierto. Más adelante ellos se establecen, reparten las tierras como lo indicó el Creador a través de Moshe, que repartirán las tierras ya estando en la tierra de Israel. En el 2502 se establecen en Shiloh, que es la primera capital de Israel. Antes de que fuese en Jerusalén, Shiloh fue capital. Ahí estuvo aproximadamente en Mishkan 390 años, antes de ser llevada a Jerusalén. En esta época de Shiloh, aquí nos encontramos, es lo interesante porque aquí surge lo que ahora conocemos como el Día del Amor. Aquí en aquella época las jovencitas salían a buscar esposos, ahí con los mismos de las tribus, entre los viñedos, Shiloh. Aquí también en Shiloh nos cuenta la historia. Ahí es donde nace el profeta Samuel. Ahí también es la época de los jueces. Esta etapa es la etapa de los jueces. Ahí encontramos entre muchos Otoniel, Débora, Shimson, que unos juzgan bien y unos juzgan mal. Ya vamos recorriendo el tiempo y nos damos cuenta que ya han pasado algunos 300 años, 200 años, donde al pueblo de Israel se le va olvidando poco a poco los mandamientos de la Torá. Aquí cuando florecieron, aquí, en esta etapa, cada quien tenía sus tierras, se empezaron a alejar del Creador. Y estamos viendo esto porque vamos a llegar, ¿por qué sucede Purim? No es que estaban muy obedientes y de repente viene Nabucodonosor y se los lleva y pobrecitos y están llorando. Vamos a ver lo que se desata. En Shiloh es la época egoísta que se volvieron de aquí y el Creador constantemente les dijo en el libro de Deuteronomio: tengan cuidado con la prosperidad, cuando les vaya bien, que no abandonen a su Creador. Así les decía constantemente. El temor mayor de Moshe les dijo en diferentes ocasiones: tengan cuidado con la prosperidad. Estamos en esta etapa entonces, en la época de los jueces. Tal vez fue una época muy confusa también, pero se tenía que dar. Llegamos en la siguiente etapa, que ya es la etapa de 2881, y es la etapa que comienza los reyes. En esta etapa ya aparece Shaul. 4 años después aparece David. Y más adelante nace Shlomo. Allí es donde se construye el primer templo. Ya llevamos recorrido al menos unos 400 años. Desde 2449 a 2881. Unos 420 años aproximadamente desde que se entrega la Torá. Ya se están olvidando del Creador. Ya lo hacen de mala gana, pero aquí surge, resplandece por la edificación del templo. Aquí se construye el templo. Shlomo apenas contaba con 12 años, pero todo iba bien ahí. 2888. Más adelante ya viene una desestabilización del reino y las 10 tribus de Israel, aquí ya en esta etapa, de aquí a aquí, se divide el reino en 2. En el 3205 es exiliado Israel, las 10 tribus. Es exiliado por los asirios, que habitaban lo que es actualmente parte de Turquía, que es llamada Nínive,
y Siria, en la frontera de Siria, son llevados cautivos y de ahí destruyen a Nínive y de ahí desaparece. Entre comillas, desaparece. Por otro lado, se queda parte de Judá aquí en el templo. Se están olvidando del Creador y no sé si tienen razón porque ya han pasado muchos años, cerca de 1000 años. Si vemos aquí, 800 años han pasado desde que se da la Torá, hasta que es exiliado Israel. Las 10 tribus ya han pasado 800 años, cerca de 900 años. Ya pasaron muchas generaciones. Algunos ya no se acordaban. Algunos ya se estaban aliando. Y es aquí precisamente cuando son conquistados por Asiria que empieza a infiltrarse la idolatría, tal como lo dijeron en Deuteronomio, tal como fue dicho en el libro. Aquí es donde comienza, bueno, de hecho la decadencia siempre estuvo, pero aquí se ve de una manera más fuerte. Y aquí es donde surge en esta etapa, entre esta etapa al decaimiento total, surge el profeta Jeremías o Jeremías. Y aquí entra algo muy interesante. Es la base porque el pueblo es exiliado. Si usted pudiera ver lo que nos dice el profeta Jeremías en su libro, es algo realmente que duele. Y duele en el hecho de que no podemos entonces hacernos las víctimas. De decir es que nos han exiliado y estamos fuera del país. Profetizó aproximadamente 40 años Jeremías. Nos dice que Jeremías nace en Anatot, al norte de, bueno, prácticamente en el centro, a un lado de Jerusalén, que es la tierra de Benjamín. Lo levanta Yahweh. Lo levanta porque se ha infiltrado la idolatría desde Asiria. Aquí es donde empezaron a agarrar ídolos, ya que se llevan cautivos a los israelitas y ellos se comienzan a viajar y empiezan a traer costumbres raras. Y aquí el Creador le dice a Jeremías, dile al pueblo de Judá, que es el que se quedó aquí en el templo, que del norte se soltará el mal. El norte hablando de Babilonia. Del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra. Porque ¿qué hay que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte? Dice Yahweh, y vendrán. Y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y lo que les he venido diciendo es un pequeño relato, un resumen de lo que nos dice el capítulo 2 de Jeremías. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciéndoles, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Apartadoras Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que los devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Oigan palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y nos dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y los introduje en la tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron mi tierra, hicieron abominable mi heredad. Los Kohanim no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dijo Yahweh, y con los hijos de sus hijos pleitearé.
nos sigue relatando. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh, tu Elohim, y faltar mi temor en ti, dice Yahweh? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Yahweh. ¿Cómo puedes decir, no soy impura? Nunca anduve tras los dioses. Mira en tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de que andan descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Y aquí comienza, es que nace Yermillá y les empieza a decir que retornen. Anúnciales a Judá, a la tribu de Judá que se quedó allí, y proclámales en Jerusalén. Toquen trompeta en la tierra, pregonen juntos y digan, reunámonos y entremos en las ciudades fortificadas. Aún así, el pueblo de Judá, que fueron los que se quedaron porque las otras 10 tribus ya se habían ido, no atendieron el llamado del profeta. Vemos la historia grande, el sufrimiento de este profeta, el 40 años de estarles diciendo, nos sigue relatando, palabra que vino de Yahweh a Yermillá diciendo, oigan las palabras de este pacto y hablen a todo varón de Yahudá y a todo varón de Jerusalén. Y les dirás tú, así ha dicho Yahweh de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres que los saqué de la tierra de Egipto, de horno de hierro, diciéndoles, oigan mi voz y cumplan mis palabras conforme a todo lo que les mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daré la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Yahweh. Yahweh me dijo, dice el profeta, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras los dioses. Aquí ya la idolatría se había infiltrado de una manera grande. 3205. Y si seguimos nosotros, estamos en el 3338. Finalmente, la destrucción del pueblo llega. El aviso ya estaba hecho y nos dice, por tanto, así dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Y por qué les estoy haciendo este resumen? El propósito es entender la parte central de Purim. No se fue al exilio porque vino un poderoso Nabucodonosor. Fue por sus pecados. Y creo que por eso no habría que celebrar. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. No era hijo del diablo, era siervo de Yahweh. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré. Mire, quien los mandó al exilio fue el Creador mismo.
no hubo ningún Nabucodonosor, no hubo ningún ejército romano. Yahweh mismo entregó por la dureza de sus corazones. He aquí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en población perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esto es la base del exilio. Dejaron a Yahweh, abandonaron. Vemos nosotros el profeta Jeremías. Pasados aproximadamente 50 años de que Babilonia, Nabucodonosor, los toma cautivos, los lleva. Y hasta pareciera contradictorio porque el pueblo de Israel, duro de cerviz, terco, después de que los llevan exiliados, ya se hacen las víctimas. Ya nos hacemos las víctimas y decimos que no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas. Y ya cantamos en los ríos de Babilonia, nos sentábamos y recordábamos a Sión. ¿Realmente recordábamos a Sión? Si tiempo atrás nos estaban diciendo que iba a ser destruida la ciudad. Pero años después entra otra potencia que empezamos a hablar con eso. Ciro, Persia, actualmente Irán. Irán llega y conquista Babilonia, que posteriormente conquista Egipto. Conquista Babilonia. Y son llevados a Persia. A la mayoría de ellos, a sus provincias que tenían, pero la mayoría de ellos fueron llevados a Shushan, la capital del reino. Y es ahí precisamente donde aparece la fiesta de Purim. Ahí se lleva ese desenlace de la fiesta de Purim. No era fiesta como ahora se ha hecho tradición, era dolor. Pero cuando se cumplen los 70 años, el Ciro el Grande, siervo de Yahweh, les dice que ellos podían, los que quisieran, regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. En este exilio, estaban en Babilonia y después en Persia, iban grandes profetas. Iba Zaharjam, iba Mordejai, iba Daniel, pero ellos prefirieron quedarse a vivir en Persia. Y es hasta contradictorio. Se quejan de Persia, mas sin embargo se quedan a vivir en Persia, porque era más cómodo. Era más cómodo vivir en Persia que venir a Jerusalén a construir el templo. Acá hay mucha gente que se regresó, mucha gente que se quedó también. Y estaban construyendo o reconstruyendo el templo. Ciro dijo que todo el dinero que era para la construcción del templo era donado por el tesoro real. Lo que quisieran ellos, material, madera, todo para la construcción del templo. Muchos prefirieron quedarse y decir, desde acá oramos por ustedes. Entonces, si es contradictorio que decir que el Creador nos dio la victoria. ¿Nos dio la victoria de qué? Si aún el decreto sigue firme. ¿Ya se olvidó el Creador de esto? Claro que no se ha olvidado. Porque aquí en la fiesta de Purim, ahí es donde se desarrolla, donde está Hadasha, que es Esther, Mordejai,
Ahí está Daniel. Daniel era intermediario entre el rey Ahasverosh y entre Esther y Mordejai. Era el intermediario. Y no regresaron. Y ahí es el punto, no regresaron a Jerusalén. Siguieron o prefirieron quedarse en la comodidad de Purín. Bueno, no de Purín, más bien de Persia o de Shushan. Y el Creador tuvo que enviarles otro siervo del Creador mismo, Amán. ¿Para qué? Para que retornaran. ¿Pero qué creen? Que no retornaron. El rey sella un exterminio. Y dijo Esther, bueno, yo no puedo hacer nada. Y dijo Esther, ayunen. Voy a ver si el rey Ahasverosh, el rey del cielo. Ahasverosh no fue el que decretó el exterminio, fue el Creador mismo, por la terquedad de sus corazones. Si ya se les había dado toda la amplitud para regresar a Jerusalén y reconstruirla, prefirieron ser tercos y obstinados y quedarse a vivir en Persia. Yahweh dijo, decreto de exterminio. Y otra vez empiezan a llorar, como desde acá empezaban a llorar. Nos vas a exterminar. Revoca tu decreto. Y dijo, un rey jamás revoca sus decretos. Voy a escribir otro decreto. Que se defiendan. Que se defiendan. Y si los matan, que los maten. Porque ustedes provocaron su estadía en este lugar. Ustedes mismos buscaron su propio destino. Así que el rey nos dice, el decreto es que se defiendan. Pero ese decreto de exterminio no ha concluido. Y depende de nosotros. Porque en 1945, 47, nuevamente el exterminio vino a suceder. Porque el decreto sigue latente. ¿Sirve emborracharse? Claro que no. ¿Sirve disfrazarse? Claro que no. ¿Qué es lo que sirve? Lo que nos dijo el profeta. Hagan teshuvá, hagan justicia. Miren a la viuda, ayuden al huérfano, liberen al esclavo, no subyuguen a la gente. Esos profetas falsos a los cuales yo no les hablo, que no se levanten y digan que yo les dije, yo no he hablado con ellos. Hagan teshuvá. Muy diferente a tomen vino y disfrácense. Ese decreto sigue todavía latente. Cada año tenemos que estarlo renovando. El día que no lo renovemos o el año que no lo renovemos, ese día se vuelve a cumplir el decreto. Porque el decreto que selló Yahweh, ese no se puede derogar. Daniel prefirió quedarse aquí. El profeta Daniel, el gran profeta Daniel, prefirió quedarse aquí en Persia y no regresar a construir el muro. El templo, no solamente el muro, el templo. ¿Y sabe qué dijo? Yo me quedo aquí, hago mi casita y para que vean que yo amo a Jerusalén, voy a poner mi ventana con dirección a Jerusalén y hacia allá voy a orar. Claro, la comodidad fue mejor. Y así siempre ha sido. ¿Culpamos al profeta? No lo culpamos. Era su opción, era su libre albedrío. Venir a Jerusalén, que con una mano la espada y con la otra pegando ladrillos, o quedarse bien cómodo y decir, yo desde aquí oro, desde aquí los apoyo, desde aquí les echo porras. Pero también es válido porque hay libre albedrío. Y eso a la pregunta inicial, Purim, ¿víctima o culpable? Pero eso depende de cómo queramos tomarlo nosotros. Hacernos víctimas o hacernos responsables de nuestros propios hechos. Hapsamea Purim. Que pase un buen Purim.
Shalom Aleichem y hasta la próxima.